Me perdió en la apuesta, señor. Las palabras temblaron en los labios de Esperanza mientras miraba al hombre que había apostado su vida como si fuera una simple moneda. El granjero Santiago rompió el pergamino con manos temblorosas. Le entregó la escritura de liberación y susurró con voz quebrada: «Ahora no perteneces a nadie, niña. Eres libre. Pero la libertad también puede ser una condena». Era una noche de octubre en Castilla, 1847. El viento otoñal silbaba entre los álamos que daban nombre a la hacienda, y las hojas doradas danzaban bajo la luz pálida de la luna como testigos silenciosos de un momento que cambiaría para siempre el destino de una joven llamada Esperanza Morales. En la sala principal de la casa patronal, el aire espeso del humo de tabaco y el aroma acre del vino se mezclaban con la tensión que emanaba de la mesa de juego. Santiago Herrera, propietario de la modesta hacienda Los Álamos, tenía las manos sudorosas mientras sostenía sus cartas. Frente a él, don Rodrigo Vázquez, el terrateniente más poderoso de 3 provincias, sonreía con esa sonrisa depredadora que había perfeccionado a lo largo de años de someter a otros hombres a su voluntad. «Vamos, Santiago», murmuró Rodrigo con voz sedosa, girando su copa de vino tinto entre sus dedos enjollados. «No me hagas esperar toda la noche. ¿Qué tienes para apostar?» Santiago miró nerviosamente hacia la puerta de la cocina, donde sabía que Esperanza estaba preparando el café que habían solicitado. A los 18 años, la joven había crecido en su hacienda como una flor salvaje que había aprendido a florecer en tierra árida. La había conocido cuando tenía apenas 8 años, una niña huérfana que su padre había tomado como sirvienta para pagar las deudas de su familia. Durante una década, Esperanza había sido más que una empleada. Había sido la mano que cuidaba su hogar, la voz que alegraba sus mañanas y los ojos que lo miraban con una lealtad que él, en su egoísmo, había dado por sentada. «Mis tierras del oeste», ofreció Santiago finalmente, intentando que su voz sonara firme. 20 hectáreas de buena tierra para cultivo. Rodrigo rió con desprecio. «¿Esas tierras secas? Por favor, Santiago, sabes tan bien como yo que no han dado una buena cosecha en 3 años. No, mi amigo, necesito algo de verdadero valor». En ese momento, como si el destino hubiera orquestado la escena, Esperanza entró a la sala cargando una bandeja de plata con el café recién preparado. Sus pasos eran silenciosos sobre las baldosas de terracota y sus movimientos tenían esa gracia natural que surge de años de trabajo duro y disciplina. Su cabello castaño, recogido en una trenza simple, brillaba bajo la luz de las velas, y sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que ninguna educación formal había podido cultivar, pero que la vida misma había afinado hasta convertirla en sabiduría instintiva. «Ah», murmuró Rodrigo, y sus ojos se iluminaron con una codicia que no tenía nada que ver con las cartas que sostenía en su mano. «Ahora veo algo de verdadero valor en esta casa». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la mirada del terrateniente se posó sobre ella. No era la primera vez que notaba cómo la observaba durante sus visitas a la hacienda, pero esta noche había algo diferente en sus ojos, algo que la hizo querer huir corriendo hacia la seguridad de la cocina. «No», comenzó a decir Santiago, pero su voz se quebró. «Sí», insistió Rodrigo, inclinándose hacia adelante sobre la mesa. «Tu mejor sirvienta contra mis mejores tierras. Las 100 hectáreas que colindan con tu propiedad al norte. Imagínate, Santiago, podrías duplicar el tamaño de tu hacienda de una sola jugada». Santiago miró a Esperanza, quien había permanecido inmóvil junto a la mesa, con la bandeja aún entre sus manos. En sus ojos, él pudo leer una mezcla de miedo y súplica silenciosa, pero las palabras de Rodrigo habían despertado en él una codicia que durante años había mantenido dormida bajo una fachada de decencia. 100 hectáreas.
Las mejores tierras de la región, agua abundante, suelo fértil, árboles frutales ya maduros. Sería la diferencia entre la supervivencia y la prosperidad, entre ser un granjero más y convertirse en un verdadero terrateniente. «Está bien», dijo Santiago, y al pronunciar esas palabras sintió como si algo dentro de él se rompiera para siempre. «Acepto tu apuesta». Esperanza dejó caer la bandeja. El estrépito del metal contra el suelo y el sonido de la porcelana haciéndose pedazos llenaron el silencio que siguió a las palabras de Santiago. El café se esparció por el suelo como una mancha oscura que parecía presagiar el futuro que le esperaba. «Señor Santiago», susurró con voz temblorosa, «por favor». Pero él ya había apartado la mirada, concentrado en las cartas que determinarían si la mujer que había sido como una hija para él seguiría bajo su techo o se convertiría en propiedad del hombre más cruel que conocía. Las siguientes 3 horas pasaron como una pesadilla. Esperanza no pudo moverse de la sala. Rodrigo había insistido en que permaneciera allí para supervisar su inversión. Carta tras carta, mano tras mano, observó cómo su destino se decidía entre estos 2 hombres que hablaban de ella como si fuera ganado. Santiago perdía consistentemente. Sus movimientos se volvían cada vez más erráticos, su respiración más laboriosa. El vino que había consumido para calmar sus nervios ahora trabajaba en su contra, nublando su juicio y entorpeciendo sus reflejos. «Última mano», anunció Rodrigo con satisfacción evidente. «¿Estás seguro de que quieres continuar, Santiago? Todavía puedes retirarte y conservar, bueno, lo que te queda». Santiago miró sus cartas. No eran buenas, pero tampoco eran las peores que había tenido esa noche. Una parte desesperada de él se aferró a la esperanza de que el destino le daría una última oportunidad de rectificar su error. «Juego», dijo con voz ronca. Cuando las cartas finalmente se mostraron sobre la mesa, el silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago había perdido, y con esa pérdida había entregado la vida de Esperanza a un hombre cuya crueldad era legendaria en toda la región. Rodrigo se levantó lentamente, saboreando su triunfo. Se acercó a Esperanza, quien permanecía paralizada por el shock, y extendió su mano hacia su rostro. Ella se apartó instintivamente, pero él la siguió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No temas, querida», murmuró con voz melosa. «Serás muy bien tratada, siempre que seas obediente». Fue entonces cuando Santiago, viendo el terror absoluto en los ojos de la mujer que había ayudado a criar, sintió el peso completo de lo que había hecho. La codicia se desvaneció de su corazón como humo en el viento, reemplazada por una vergüenza tan profunda que le quitó el aliento. Sin decir una palabra, se levantó de la mesa, caminó hacia su escritorio y tomó un documento que había guardado allí durante años, el contrato de servidumbre que ataba a Esperanza a su hacienda. Con manos que temblaban no por el vino, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer, Santiago rasgó el contrato de servidumbre por la mitad. El sonido del papel al romperse resonó en la habitación como un trueno silencioso que cambió la atmósfera misma del lugar. «¿Qué diablos estás haciendo?», rugió Rodrigo, su compostura elegante evaporándose instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras se acercaba al escritorio donde Santiago sostenía los pedazos del documento. Santiago no respondió inmediatamente. En su lugar, tomó una pluma y comenzó a escribir en un pergamino limpio, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Sus palabras eran claras y firmes, cada trazo de tinta una declaración de guerra contra su propia codicia. «Yo, Santiago Herrera», escribió mientras hablaba en voz alta, «por la presente declaro que Esperanza Morales queda libre de toda obligación de servidumbre hacia mi persona o mis tierras. Es una mujer libre, con derecho a decidir su propio destino». Esperanza observaba la escena sin poder creer lo que presenciaba. Durante 10 años había soñado con este momento.
pero nunca había imaginado que llegaría de esta manera, en medio de una noche de traición y arrepentimiento. ¡Eso es trampa!, gritó Rodrigo, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas de vino se tambalearon. Habíamos hecho un trato. Un contrato verbal es tan vinculante como uno escrito. Santiago levantó la mirada del documento que acababa de firmar, y por primera vez en toda la noche sus ojos mostraron la firmeza que había perdido en las cartas. El contrato verbal era sobre mi sirvienta, dijo con voz serena. Pero como puedes ver, ya no tengo ninguna sirvienta. Esperanza es ahora una mujer libre, y una mujer libre no puede ser apostada, vendida o entregada como propiedad. La lógica era implacable, y Rodrigo lo sabía. Sus manos se cerraron en puños mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de suceder. No solo había perdido la oportunidad de adquirir a Esperanza, sino que ahora toda la región sabría que Santiago Herrera había elegido la decencia por encima de la ganancia personal. «Esto no se quedará así», murmuró Rodrigo con voz venenosa. «Nadie me engaña y queda impune. Nadie». Se dirigió hacia la puerta con pasos largos y furiosos, pero antes de salir se volvió hacia Esperanza con una sonrisa que helaba la sangre. «Disfruta tu libertad, querida», le dijo con falsa dulzura. «Pero recuerda que en este mundo una mujer sin protección es como una oveja entre lobos. Y yo soy muy bueno cazando ovejas perdidas». La puerta se cerró tras él con un golpe que hizo temblar las ventanas, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que hubieran intercambiado durante toda la noche. Santiago se acercó a Esperanza y le extendió el documento de liberación, con manos que aún temblaban ligeramente. «Esperanza», dijo con voz quebrada, «perdóname. No sé qué demonio se apoderó de mí esta noche. Jamás debí arriesgar tu bienestar por mi propia ambición». Ella tomó el documento con manos igualmente temblorosas y lo leyó varias veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. Era libre. Después de 10 años de servidumbre, después de una década de despertarse cada mañana sabiendo que su vida pertenecía a otro, finalmente era dueña de sí misma. Pero junto con la euforia de la libertad vino una oleada de terror que la golpeó como agua fría. ¿Qué significaba ser libre en un mundo que no reconocía a las mujeres como seres independientes? ¿Dónde podría ir? ¿Cómo se ganaría la vida? No tenía familia, no tenía educación formal, no tenía dinero ni referencias que le abrieran puertas en un mundo que veía a las mujeres solas como amenazas o víctimas. «Señor Santiago», susurró finalmente, «¿qué voy a hacer ahora?». La pregunta cortó el aire entre ellos como una cuchilla, porque ambos sabían que la libertad sin medios para sustentarla podía ser una condena más cruel que la servidumbre. Santiago se pasó una mano por el rostro, súbitamente consciente de que su acto de redención había creado un nuevo problema. No podía simplemente liberar a Esperanza y enviarla al mundo sin recursos. Sería como enviar un cordero directamente a las fauces del lobo, especialmente sabiendo que Rodrigo no se daría por vencido fácilmente. «Quédate esta noche», le dijo finalmente. «Mañana hablaremos sobre tu futuro. Tengo algunos ahorros guardados, algo de dinero que te ayude a establecerte en otra ciudad, lejos de la influencia de Rodrigo». Esperanza asintió, agradecida por la oferta, pero consciente de que el dinero, por generoso que fuera, no solucionaría el problema fundamental. En un mundo controlado por hombres, una mujer sola necesitaba más que libertad legal para ser verdaderamente libre. Esa noche, mientras yacía en su pequeña habitación en los cuartos de servicio, Esperanza no pudo dormir. Por la ventana podía ver las estrellas que brillaban sobre los campos que conocía de memoria, los mismos campos que había trabajado desde niña, los mismos caminos que había recorrido 1000 veces llevando mensajes o cumpliendo tareas. Todo eso era ahora parte de su pasado.
Mañana tendría que caminar por esos caminos por última vez, dirigiéndose hacia un futuro incierto pero suyo. En la habitación principal, Santiago tampoco dormía. Se había servido otra copa de vino, pero esta vez no para celebrar o para darse valor, sino para ahogar la culpa que lo carcomía por dentro. Había hecho lo correcto al liberar a Esperanza. Eso lo sabía, pero también sabía que lo había hecho demasiado tarde. El momento correcto había sido 10 años atrás, cuando una niña huérfana había llegado a su puerta. El momento correcto había sido cualquier día durante la última década en que había visto su inteligencia, su bondad, su capacidad de ser algo más que una sirvienta. Pero no había un propósito en lamentarse por el pasado. Lo único que podía hacer ahora era asegurar que el futuro de Esperanza fuera mejor de lo que su pasado había sido. Se levantó de su silla y caminó hacia su escritorio, donde guardaba sus documentos más importantes. Entre ellos encontró una carta que había recibido meses atrás de un primo lejano que vivía en Valladolid. El primo mencionaba en la carta que conocía a una viuda llamada Elena Castillo, que dirigía un orfanato y siempre necesitaba ayuda con los niños. Santiago había ignorado la carta en su momento, pero ahora la releyó con nueva atención. Quizás, solo quizás, había encontrado una respuesta al dilema de Esperanza. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas de la hacienda, tanto Santiago como Esperanza se levantaron sabiendo que este día marcaría el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo. Ninguno de los dos podía imaginar que Rodrigo Vázquez no había regresado a su mansión la noche anterior. En lugar de eso, había cabalgado hasta el pueblo vecino, donde tenía contactos en el juzgado local, y donde un juez corrupto podría estar dispuesto a interpretar las leyes de maneras que favorecieran a un hombre con suficiente dinero e influencia. La batalla por la libertad de Esperanza apenas había comenzado. Los primeros rayos del alba pintaron de dorado los campos de los álamos cuando Esperanza emergió de su habitación cargando un pequeño atillo que contenía todas sus posesiones mundanas: 2 vestidos remendados, un chal tejido por su madre, que había muerto cuando ella tenía 8 años, un rosario de cuentas de madera y una pequeña Biblia que el padre Antonio le había regalado años atrás cuando aprendió a leer por su cuenta. Santiago la esperaba en la cocina, con 2 tazas de café humeante sobre la mesa de madera donde tantas mañanas habían comenzado con la rutina familiar de amo y sirvienta. Pero esta mañana todo era diferente. El aire mismo parecía cargado de posibilidades y peligros a partes iguales. «Siéntate, Esperanza», le dijo Santiago señalando la silla frente a él. «Tenemos que hablar». Ella obedeció, notando que por primera vez en 10 años él le había ofrecido sentarse en su presencia. Era un pequeño gesto, pero simbolizaba el abismo que ahora existía entre su pasado como sirvienta y su futuro como mujer libre. Santiago deslizó una bolsa de cuero a través de la mesa. El tintineo de las monedas dentro era melodioso, pero Esperanza no sintió alegría al escucharlo. Sabía que aceptar ese dinero significaba cortar definitivamente los últimos hilos que la conectaban con la única vida que había conocido. «Hay suficiente ahí para mantenerte varios meses», explicó Santiago. «Y tengo algo más». Sacó la carta de su primo y se la entregó. «Mi primo Esteban vive en Valladolid. Menciona en esta carta a una mujer llamada Elena Castillo que dirige un orfanato. Quizás ella podría darte trabajo y refugio mientras decides qué hacer con tu vida». Esperanza leyó la carta cuidadosamente, saboreando cada palabra. Valladolid estaba a 2 días de viaje a caballo, lo suficientemente lejos como para estar fuera del alcance inmediato de Rodrigo Vázquez, pero no tan lejos como para parecer inalcanzable. «¿Un orfanato?», murmuró pensativa.
Durante sus años en la hacienda, había ayudado ocasionalmente con los niños de los trabajadores. Siempre había sentido una conexión especial con los pequeños, una paciencia natural que los adultos a menudo admiraban. «Es solo una sugerencia», se apresuró a decir Santiago. «Eres libre de ir donde quieras, hacer lo que quieras. Esa es la belleza y el terror de la libertad, ¿no es así?» Esperanza dobló cuidadosamente la carta y se la guardó en el bolsillo de su vestido, junto con el documento de liberación que no se había atrevido a soltar desde la noche anterior. «Señor Santiago», dijo finalmente, «quiero que sepa que no lo odio por lo que pasó anoche. Entiendo que los hombres a veces hacen cosas terribles cuando están desesperados, pero también quiero que sepa que no puedo perdonar fácilmente que jugara con mi vida como si fuera una posesión». Las palabras fueron dichas con una dignidad serena que sorprendió a ambos. Santiago había esperado lágrimas, reproches, quizás incluso gritos, pero esta respuesta medida y madura le dolió más que cualquier explosión emocional podría haberlo hecho. «Tienes razón», admitió con voz ronca. «No merezco tu perdón. Solo espero que algún día puedas encontrar la paz con lo que pasó». Un ruido de cascos en el patio interrumpió su conversación. Santiago se levantó rápidamente y miró por la ventana, su rostro palideciendo al reconocer al jinete que se acercaba. «Es el alguacil Mendoza», murmuró con voz tensa. «Viene con documentos oficiales». Esperanza sintió que el estómago se le encogía de miedo. Sabía instintivamente que la visita del alguacil no podía significar nada bueno. No después de los acontecimientos de la noche anterior. El alguacil Mendoza era un hombre corpulento con bigotes grises y una expresión perpetuamente severa. Había servido bajo las órdenes de varios terratenientes poderosos a lo largo de los años, y su lealtad siempre había estado a la venta al mejor postor. «Buenos días, Herrera», saludó sin desmontar de su caballo. «Vengo con una orden judicial del magistrado Villalobos. Parece que hay una disputa sobre el estado legal de cierta propiedad». Santiago salió al patio con Esperanza siguiéndolo a unos pasos de distancia. «¿Qué clase de disputa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mendoza desenrolló un pergamino oficial y comenzó a leer con voz monótona. «Por la presente, se ordena que la mujer conocida como Esperanza Morales sea retenida bajo custodia judicial hasta que se resuelva la disputa legal entre don Santiago Herrera y don Rodrigo Vázquez sobre la validez de ciertos contratos y transacciones realizadas en la noche del 19 de octubre de 1847. «Eso es ridículo», protestó Santiago. «Esperanza es una mujer libre. Tengo aquí mismo el documento que certifica su liberación». «Ah, sí», sonrió Mendoza con malicia. «Pero don Rodrigo sostiene que ese documento fue creado fraudulentamente para evitar cumplir con un contrato legal previamente establecido. El magistrado ha determinado que hasta que se esclarezcan todos los hechos, la mujer en cuestión debe permanecer bajo custodia para evitar que desaparezca antes del juicio». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Había tenido apenas unas horas para saborear la libertad, y ahora incluso eso le estaba siendo arrebatado. «¿Bajo custodia de quién?», preguntó Santiago con voz peligrosamente baja. La sonrisa de Mendoza se amplió. «Bueno, considerando que don Rodrigo es parte interesada en el caso, no sería apropiado que él la custodiara directamente. Sin embargo, él ha ofrecido generosamente los servicios de su mayordomo, don Carlos Ruiz, quien mantendrá a la mujer en sus propiedades hasta que se resuelva el asunto». Era una trampa perfecta, y todos lo sabían. Rodrigo había usado su influencia y su dinero para convertir el sistema legal en su arma personal. Mantendría a Esperanza virtual prisionera en su propiedad bajo el pretexto de custodia judicial, y una vez que la tuviera bajo su control, encontraría maneras de hacer que el juicio se prolongara indefinidamente. «No», dijo Esperanza con voz firme que cortó el aire como una espada, «me niego». Mendoza la miró con sorpresa.
Claramente no había esperado que una exsirvienta se atreviera a desafiar una orden judicial. «Me temo que no tiene opción en el asunto, señorita», le dijo con condescendencia. «Es una orden del magistrado». «Entonces quiero hablar con el magistrado», replicó Esperanza, sorprendiendo a todos, incluida ella misma, con su audacia. «Quiero ver esa orden. Quiero entender exactamente qué leyes supuestamente he violado. Y quiero saber qué derechos tengo como mujer libre de esta provincia». Santiago la miró con una mezcla de orgullo y terror. Esperanza estaba mostrando una valentía que él no había sabido que poseyera, pero también se estaba enfrentando a fuerzas que podrían aplastarla sin remordimiento. «La ley no requiere que usted entienda nada», gruñó Mendoza, perdiendo la paciencia. «Solo requiere que obedezca». «Entonces, la ley está equivocada», respondió Esperanza con una calma que velaba la tormenta de emociones en su interior. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la tensión del momento, apareció una figura inesperada en el camino que llevaba a la hacienda. El padre Antonio, el párroco del pueblo, montando su vieja mula y acercándose con la prisa que sus años le permitían. Su llegada cambió inmediatamente la dinámica de la confrontación. El padre Antonio era respetado por todos en la región, incluidos los hombres poderosos que preferían mantener las apariencias de piedad religiosa. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó el sacerdote mientras desmontaba trabajosamente de su mula. Sus ojos perspicaces inmediatamente captaron la tensión en el aire y la expresión de miedo en el rostro de Esperanza. Era el momento en que el destino de Esperanza tomaría un nuevo rumbo, aunque ninguno de los presentes podía imaginar hacia dónde los llevaría. El padre Antonio tenía 63 años y había visto suficiente de la naturaleza humana como para reconocer una injusticia cuando se presentaba frente a él envuelta en pergaminos oficiales y justificaciones legales. Sus ojos grises, afilados por décadas de confesiones y confidencias, se movieron rápidamente entre Santiago, Esperanza y el alguacil Mendoza, evaluando la situación con la precisión de un estratega militar. «Padre», dijo Mendoza con una deferencia forzada, inclinando ligeramente la cabeza, «no hay necesidad de que se involucre en este asunto. Es simplemente una cuestión legal que debe resolverse en los tribunales». «Ah, pero cuando veo a una de mis feligresas en peligro, me convierto automáticamente en parte interesada», respondió el sacerdote con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Esperanza, hija mía, acércate». Ella obedeció, sintiendo que las piernas le temblaban, pero decidida a mantener la dignidad que había encontrado en las últimas horas. El padre Antonio la tomó suavemente del brazo y la estudió con la mirada paternal que había perfeccionado durante 4 décadas de ministerio. «Cuéntame qué ha pasado, niña», le dijo con voz suave, pero que carrió la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Esperanza respiró profundamente y comenzó a relatar los eventos de la noche anterior. Su voz era firme al principio, pero se quebró ligeramente cuando llegó a la parte donde Santiago había apostado su vida como si fuera una posesión cualquiera. El padre Antonio escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca abandonando el rostro de la joven. Cuando ella terminó, el sacerdote se volvió hacia Santiago con una mirada que podría haber derretido el acero. «Santiago Herrera», dijo con voz que resonaba con la autoridad moral de su posición, «es cierto lo que acaba de decirme esta joven». Santiago no pudo sostener la mirada del párroco. «Sí, padre», admitió con voz apenas audible, «pero también es cierto que inmediatamente rectifiqué mi error, la liberé. Tengo aquí mismo el documento». «Silencio», cortó el padre Antonio con una voz que había silenciado a pecadores mucho más poderosos que Santiago. «No hay rectificación que pueda borrar el hecho de que trataste a un ser humano como propiedad. Que hayas corregido tu error no lo convierte en menos pecaminoso». Se volvió entonces hacia Mendoza y su expresión se endureció aún más. «Y usted, alguacil,
¿Puede mostrarme exactamente dónde en las leyes de Castilla dice que una mujer libre puede ser encarcelada por el simple hecho de que un hombre rico reclame derechos sobre ella? Mendoza se movió incómodamente en su silla. Padre, con el debido respeto, este es un asunto legal, no religioso. Todo asunto que involucre la justicia y la dignidad humana es un asunto religioso, replicó el sacerdote con firmeza. Ahora quiero ver esa orden judicial. Reluctantemente, Mendoza le entregó el pergamino. El padre Antonio lo leyó cuidadosamente, y con cada línea que pasaba, su expresión se volvía más severa. Esta orden, dijo finalmente, está firmada por el magistrado Villalobos a las 5 de la madrugada. ¿Me está diciendo que el magistrado se levantó antes del amanecer para emitir una orden sobre una disputa que apenas había ocurrido hace unas horas? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Todos sabían que Villalobos era conocido por su corrupción, pero nadie se había atrevido a cuestionarlo abiertamente antes. El magistrado es muy diligente en sus deberes, murmuró Mendoza, pero su voz carecía de convicción. O muy bien pagado por ciertos intereses, replicó el padre Antonio con acidez. Dígame, alguacil, ¿cuánto le pagó don Rodrigo por asegurar que esta orden fuera procesada tan rápidamente? Eso es una acusación muy seria, padre, protestó Mendoza, pero su indignación sonaba hueca. Y está completamente fundamentada, continuó el sacerdote implacablemente. Conozco a Rodrigo Vázquez desde que era un niño. He visto cómo ha usado su dinero y poder para torcer las leyes a su conveniencia durante décadas, pero esta vez ha ido demasiado lejos. Se volvió hacia Esperanza con una expresión más suave. Hija mía, ¿tienes algún lugar seguro donde puedas quedarte mientras resolvemos este asunto? Esperanza miró a Santiago, quien asintió imperceptiblemente. Santiago mencionó un orfanato en Valladolid, dijo con voz esperanzada. Una mujer llamada Elena Castillo que podría darme trabajo. Elena Castillo, repitió el padre Antonio pensativamente. Sí, conozco a Elena, una mujer buena y fuerte, pero Valladolid está a 2 días de viaje, y me temo que el alguacil aquí presente tiene órdenes de llevarte inmediatamente. No necesariamente, intervino una nueva voz. Todos se volvieron para ver quién había hablado. Era Miguel Herrera, el sobrino de Santiago, que acababa de llegar montando un caballo sudoroso. A los 30 años, Miguel era todo lo que Santiago no había logrado ser: próspero, respetado y conocido por su integridad. Había heredado las mejores tierras de la familia y las había convertido en una de las operaciones agrícolas más exitosas de la región. Miguel, dijo Santiago con sorpresa y alivio, no esperaba verte aquí. Recibí noticias de lo que pasó anoche, explicó Miguel mientras desmontaba. Las noticias viajan rápido en esta región, especialmente cuando involucran a hombres como Rodrigo Vázquez. Se acercó a Esperanza y la saludó con una cortesía que la sorprendió. Miguel siempre había sido educado con ella durante sus visitas ocasionales a la hacienda, pero nunca con la deferencia que ahora mostraba. Señorita Morales, le dijo formalmente, he venido a ofrecerle mi protección y asistencia durante esta crisis. Mendoza se irguió en su silla. Señor Herrera, esta mujer está bajo custodia judicial. ¿Lo está?, interrumpió Miguel con una sonrisa fría. Sacó un documento de su chaqueta y se lo entregó al alguacil. Esta es una apelación formal de la orden del magistrado Villalobos, presentada ante el Tribunal Superior de la provincia. Según la ley, cualquier orden de custodia debe ser suspendida hasta que se resuelva la apelación. Mendoza leyó el documento con creciente frustración. Esto no puede ser legal. Oh, pero lo es, confirmó Miguel, y fue preparado por don Fernando Aguilar, el abogado más respetado de Valladolid. Creo que conoce su reputación. Indeed, todos conocían la reputación de Aguilar. Era un hombre que no se dejaba sobornar y que había ganado casos contra algunos de los hombres más poderosos de España.
Si había preparado la apelación, significaba que creía que tenía fundamentos sólidos. El padre Antonio sonrió por primera vez desde su llegada. Parece que Dios provee, como siempre. Esperanza miró a Miguel con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué está haciendo esto por mí, Señor? Miguel la miró directamente a los ojos, y en su mirada había algo que ella no pudo identificar completamente, pero que la hizo sentir una calidez extraña en el pecho. Porque es lo correcto, dijo simplemente, y porque creo que toda persona merece la oportunidad de ser libre y determinar su propio destino. Mendoza, viendo que su misión había fracasado, recogió sus documentos con movimientos bruscos. «Esto no ha terminado», murmuró mientras montaba su caballo. «Don Rodrigo no se dará por vencido fácilmente». «Que venga», respondió Miguel con calma. «Esta vez se enfrentará a más que a un granjero asustado». Mientras el alguacil se alejaba levantando una nube de polvo, Esperanza sintió que por primera vez desde la noche anterior podía respirar completamente. Tenía aliados ahora, hombres buenos que estaban dispuestos a luchar por su derecho a la libertad. Pero en el fondo de su corazón sabía que la batalla apenas había comenzado. 3 horas después de la partida del alguacil Mendoza, un pequeño convoy se preparaba para partir de la hacienda Los Álamos. Miguel había insistido en escoltar personalmente a Esperanza hasta Valladolid, argumentando que el camino era peligroso para una mujer que viajara sola, especialmente una que se había convertido en el centro de una disputa legal tan visible. El padre Antonio había decidido acompañarlos durante el primer día de viaje, ya que tenía que visitar una parroquia en esa dirección. Su presencia añadiría respetabilidad al viaje y ayudaría a disipar cualquier chisme malicioso sobre una mujer joven viajando con un hombre soltero. Santiago se quedó en el patio, observando los preparativos con una mezcla de alivio y melancolía. En el espacio de menos de 24 horas había perdido y recuperado su alma. Había destruido y reconstruido su relación con la única persona que había sido verdaderamente leal a él durante años. Esperanza, la llamó cuando ella estaba atando su hatillo a la silla de la mula que Miguel había traído para ella. Ella se acercó, y por un momento ambos se quedaron en silencio, buscando las palabras correctas para despedirse después de una década de vida compartida. «Quiero que sepas», dijo Santiago finalmente, «que si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que enviar palabra, no importa cuánto tiempo pase o qué tan lejos estés». Esperanza estudió su rostro, viendo en él por primera vez, no al amo que había conocido durante 10 años, sino al hombre vulnerable que se escondía detrás de la autoridad y la propiedad. «Señor Santiago», dijo suavemente, «lo que necesito de usted es que encuentre la manera de perdonarse a sí mismo por lo que pasó. Cargar con esa culpa por el resto de su vida no ayudará a ninguno de los dos». Sus palabras fueron como un bálsamo para las heridas que se había autoinfligido durante la noche. Santiago asintió, incapaz de hablar, y la vio alejarse sabiendo que probablemente nunca volvería a verla. El viaje hacia Valladolid comenzó bajo un cielo despejado que prometía buen tiempo. Miguel montaba un caballo robusto y bien entrenado, el padre Antonio su fiel mula, y Esperanza la mula más joven que Miguel había seleccionado cuidadosamente por su temperamento dócil y su paso seguro. Durante las primeras horas viajaron en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esperanza no podía dejar de maravillarse ante el hecho de que estaba viendo el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Durante 10 años había conocido solo los límites de la hacienda Los Álamos. Ahora, cada colina que cruzaban, cada pueblo que pasaban, cada rostro nuevo que veían representaba posibilidades infinitas. «Señorita Morales», dijo Miguel cuando se detuvieron para descansar cerca de un arroyo,
¿Puedo preguntarle si tiene alguna experiencia trabajando con niños? La pregunta la sorprendió, aunque se dio cuenta de que era natural que él quisiera saber más sobre sus calificaciones para el trabajo que esperaba obtener en el orfanato. Durante mis años en la hacienda, respondió mientras desenrollaba sus alforjas, a menudo cuidaba a los hijos de los trabajadores cuando sus padres estaban ocupados en los campos. También ayudé a varios de ellos a aprender las letras básicas. ¿Usted sabe leer?, preguntó el padre Antonio con interés genuino. Esperanza asintió, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas. Me enseñé a mí misma, usando la Biblia que usted me regaló, padre. Santiago. El señor Herrera tenía algunos libros en su estudio y me permitía leerlos cuando terminaba mis tareas. Miguel la miró con nueva admiración. Eso es extraordinario. La mayoría de las mujeres de su posición social nunca aprenden a leer, y mucho menos se enseñan a sí mismas. Siempre sentí que las palabras escritas contenían secretos, explicó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con su propia elocuencia. Como si hubiera un mundo entero esperando detrás de cada página que aprendiera a descifrar. El padre Antonio sonrió. Elena Castillo estará encantada contigo, hija mía. Su orfanato necesita desesperadamente a alguien que pueda enseñar a los niños a leer y escribir. Mientras continuaban su viaje por la tarde, Miguel comenzó a contarle a Esperanza sobre Valladolid y sobre Elena Castillo. La había conocido años atrás, cuando había hecho negocios en la ciudad, y había quedado impresionado por su dedicación a los niños huérfanos. Elena perdió a su esposo y a sus 2 hijos pequeños en una epidemia de cólera hace 10 años, explicó, mientras sus caballos avanzaban por un sendero sombreado por robles antiguos. En lugar de dejarse consumir por el dolor, decidió dedicar su vida a cuidar a otros niños que habían perdido a sus familias. Comenzó con 3 huérfanos en su propia casa y ahora cuida a más de 30. ¿Cómo se las arregla financieramente?, preguntó Esperanza, siempre práctica. Recibe donaciones de algunas familias adineradas de la ciudad, y los niños mayores ayudan con trabajos menores que generan algunos ingresos. Pero siempre es una lucha, admitió Miguel. Por eso estoy seguro de que alguien con tu experiencia y habilidades será una bendición para ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontraron una posada pequeña pero limpia en un pueblo llamado San Esteban. El posadero, un hombre mayor con una sonrisa genuina, los recibió calurosamente cuando el padre Antonio se identificó. Padre Antonio, qué honor tenerlo en nuestra humilde posada, dijo, mientras se inclinaba respetuosamente. Tenemos 2 habitaciones disponibles, y mi esposa estará encantada de preparar una cena caliente. Esa noche, después de una cena simple pero satisfactoria de sopa de verduras, pan fresco y queso local, se sentaron alrededor de la chimenea de la posada. Otros viajeros habían llegado durante la tarde. Un comerciante de telas, un herrero que se dirigía a Valladolid para un trabajo especializado y una familia joven con 2 niños pequeños. El ambiente era relajado y cordial, muy diferente de la tensión que había dominado las últimas 24 horas de la vida de Esperanza. Por primera vez desde que Santiago había pronunciado las palabras fatales la noche anterior, se sintió verdaderamente en paz. «Señorita Morales», le dijo Miguel, cuando los otros huéspedes se habían retirado a sus habitaciones. «Quiero que sepa que independientemente de lo que decida hacer en Valladolid, tendrá mi apoyo. La apelación legal que presenté comprará tiempo, pero eventualmente tendremos que enfrentar a Rodrigo en los tribunales». Esperanza lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Apenas me conoce». Miguel vaciló por un momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. «Porque», dijo finalmente, «he visto lo que hombres como Rodrigo le hacen a gente inocente cuando nadie se interpone en su camino. ¿Y por qué? Porque creo que usted tiene la fuerza y la inteligencia para crear algo significativo con su libertad, si se le da la oportunidad». Había algo más en su voz,
algo que Esperanza no pudo identificar completamente, pero que la hizo sentir una calidez extraña en el pecho. El padre Antonio, observando el intercambio con los ojos perspicaces de alguien que había visto florecer muchos romances a lo largo de los años, sonrió discretamente y se retiró a su habitación, murmurando algo sobre oraciones nocturnas. Esa noche, mientras yacía en una cama limpia y cómoda, Esperanza miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban sobre un mundo que ya no le parecía tan vasto e intimidante. Tenía aliados, tenía un destino, y por primera vez en su vida tenía esperanza real de que el futuro podría ser suyo para moldearlo. El segundo día de viaje amaneció con una llovizna suave que convirtió los caminos en senderos lodosos, pero no imposibles de transitar. El padre Antonio se había despedido de ellos al amanecer, dirigiéndose hacia la pequeña parroquia que tenía que visitar, no sin antes bendecir a Esperanza y asegurarle que sus oraciones la acompañarían. «Recuerda, hija mía», le había dicho mientras montaba su mula, «Dios nunca nos da más cargas de las que podemos soportar, y a veces lo que parece una maldición resulta ser la bendición más grande de nuestras vidas». Sus palabras resonaron en la mente de Esperanza mientras ella y Miguel continuaban hacia Valladolid. La conversación entre ellos había fluido naturalmente durante todo el viaje, y ella se había sorprendido descubriendo lo fácil que era hablar con él. Miguel era diferente de cualquier hombre que hubiera conocido. La escuchaba realmente cuando hablaba, hacía preguntas reflexivas y parecía genuinamente interesado en sus opiniones sobre temas que iban desde la agricultura hasta la educación de los niños. «Cuénteme más sobre su experiencia enseñando», le pidió Miguel mientras sus monturas avanzaban por un sendero que serpenteaba entre colinas verdes. Esperanza reflexionó por un momento antes de responder. «Comenzó casi por accidente», admitió. «Había una niña llamada Carmen, hija de uno de los trabajadores de la hacienda. Tenía unos 8 años y siempre me seguía mientras yo hacía mis tareas. Un día la encontré llorando porque los otros niños se burlaban de ella por no saber leer. ¿Y usted decidió enseñarle?» «Al principio solo quería consolarla», continuó Esperanza, «pero luego me di cuenta de que tenía una mente muy rápida. En pocas semanas ya podía leer oraciones simples. Pronto, otros niños comenzaron a acercarse, curiosos por aprender también». Miguel sonrió. «Me imagino que Santiago no siempre aprobaba estas lecciones informales». «No al principio», admitió Esperanza con una sonrisa nostálgica. «Pensaba que era una pérdida de tiempo enseñar a leer a hijos de trabajadores. Pero cuando se dio cuenta de que los niños que sabían leer podían ayudar con tareas más complejas, como llevar inventarios simples y escribir listas, cambió de opinión». «Entró una mente pragmática», observó Miguel. «Pero usted vio el valor más allá de la utilidad práctica, ¿verdad?» La pregunta la sorprendió por su perspicacia. «Sí», respondió lentamente. Veía cómo sus caras se iluminaban cuando descifrar una palabra difícil, o cuando entendían una historia por primera vez. Era como si estuviera abriendo puertas para ellos. Llegaron a Valladolid al mediodía, cuando el sol había logrado dispersar las nubes matutinas y bañaba la ciudad con una luz dorada. Esperanza nunca había visto una ciudad tan grande. Las calles empedradas se extendían en todas direcciones, llenas de comerciantes, artesanos, estudiantes y ciudadanos que iban y venían con propósitos que ella solo podía imaginar. La arquitectura la dejó sin aliento. Había visto iglesias antes, pero nada la había preparado para la magnificencia de la Catedral de Valladolid, con sus torres que parecían tocar el cielo y sus puertas ornamentadas que prometían maravillas en su interior. «Es impresionante al principio», observó Miguel, notando su expresión de asombro, «pero uno se acostumbra. Lo que realmente hace especial a esta ciudad es su gente». Navegaron por las calles estrechas hasta llegar a un barrio más modesto en las afueras de la ciudad. Las casas aquí eran más pequeñas, pero bien mantenidas, con pequeños jardines que mostraban signos de cuidado amoroso.
Finalmente, se detuvieron frente a una casa de 2 pisos con paredes encaladas y una puerta azul brillante. «Esta es la Casa de la Esperanza», anunció Miguel. Elena eligió el nombre mucho antes de saber que vendríamos con alguien que compartía su nombre. Antes de que pudieran desmontar, la puerta azul se abrió y apareció una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño práctico y ojos marrones que irradiaban calidez y determinación. Elena Castillo era más alta de lo que Esperanza había imaginado, con una postura erguida que hablaba de años de trabajo duro, pero también de una dignidad innata. «¡Miguel Herrera!», exclamó con genuina alegría. «Recibí tu mensaje ayer. ¿Es esta la joven de la que me escribiste?» «Elena, te presento a Esperanza Morales», dijo Miguel mientras ayudaba a Esperanza a desmontar. «Esperanza, esta es Elena Castillo, la mujer extraordinaria de la que te he hablado». Elena se acercó y tomó las manos de Esperanza entre las suyas, estudiando su rostro con una intensidad que podría haber sido intimidante si no hubiera estado templada por una sonrisa genuina. «Así que tú eres la valiente que ha desafiado al poderoso Rodrigo Vázquez», dijo con una nota de admiración en su voz. «Miguel me contó algo de tu historia en su carta. Ven, entra, los niños están ansiosos por conocerte». El interior de la casa era modesto, pero acogedor. Los muebles eran simples, pero sólidos, y las paredes estaban decoradas con dibujos que claramente habían sido hechos por manos infantiles. El sonido de voces jóvenes llegaba desde el patio trasero, mezclado con risas y los ruidos de niños jugando. «Tenemos 32 niños actualmente», explicó Elena mientras los guiaba hacia la cocina. «Las edades van desde los 5 hasta los 16 años. Los mayores ayudan con los menores, y todos contribuyen con las tareas de la casa según sus habilidades». En la cocina, Esperanza vio a 3 niñas mayores preparando lo que parecía ser el almuerzo. Se detuvieron en su trabajo para mirar curiosamente a los visitantes, pero sus expresiones eran abiertas y amigables, no temerosas como podría haber esperado. «Niñas», dijo Elena, «esta es Esperanza. Esperamos que se quede con nosotros y nos ayude con las lecciones». Una de las niñas, que parecía tener unos 14 años, se adelantó con una sonrisa tímida. «Soy Ana», se presentó. «¿Es cierto que sabe leer y escribir?» «Sí», respondió Esperanza, conmovida por la esperanza evidente en la voz de la niña. «¿Y nos enseñará?», preguntó otra de las niñas, más joven, con ojos que brillaban de emoción. «Si Elena me permite quedarme», dijo Esperanza, mirando a la directora del orfanato. «Me encantaría enseñarles todo lo que sé». Elena sonrió, y Esperanza pudo ver que había pasado alguna prueba no verbalizada. «Miguel», dijo Elena, «¿por qué no descansas un poco mientras Esperanza y yo hablamos? Puedes quedarte a cenar si quieres». Una vez que Miguel salió hacia el patio para conocer a los otros niños, Elena se sentó frente a Esperanza en la mesa de la cocina. «Cuéntame la verdad sobre tu situación», dijo directamente. «Miguel mencionó problemas legales y un hombre poderoso que te persigue. Necesito saber exactamente con qué nos estamos enfrentando». Esperanza apreció la franqueza directa de Elena. Durante la siguiente hora le contó toda la historia, desde la noche fatídica en la hacienda hasta su viaje a Valladolid. Elena escuchó sin interrumpir, sus expresiones cambiando de indignación a comprensión, a determinación. «Ese Rodrigo Vázquez», murmuró cuando Esperanza terminó. «He oído historias sobre él. Es el tipo de hombre que cree que su dinero le da derecho a cualquier cosa que desee. ¿Significa eso que no puedo quedarme?», preguntó Esperanza, tratando de mantener la decepción fuera de su voz. Elena la miró con sorpresa. «Quedarte, querida niña. No solo puedes quedarte, sino que insisto en que lo hagas. Esta casa ha sido siempre un refugio para aquellos que necesitan protección y una segunda oportunidad. Además», añadió con una sonrisa feroz, «nunca he retrocedido ante un matón y no voy a empezar ahora».
Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Esperanza sintió que había encontrado verdaderamente un hogar. 3 meses habían pasado desde la llegada de Esperanza a la Casa de la Esperanza, y la transformación era evidente para cualquiera que hubiera conocido el lugar antes de su llegada. Lo que una vez había sido una colección caótica de niños bien intencionados, pero desorganizados, se había convertido en una comunidad próspera con rutinas establecidas y objetivos claros. Esperanza había comenzado sus clases de lectura en la pequeña habitación que Elena había convertido en aula improvisada. Al principio, solo 5 niños se habían presentado, algunos por curiosidad, otros empujados suavemente por los mayores. Pero a medida que pasaron las semanas y los niños comenzaron a mostrar progreso visible, la palabra se extendió no solo dentro del orfanato, sino por todo el barrio. «Señorita Esperanza», dijo Luis, un niño de 9 años que había llegado al orfanato solo un mes antes, «¿puede ayudarme con esta palabra?». Esperanza se inclinó sobre su pequeño escritorio improvisado, hecho de una tabla de madera apoyada sobre 2 cajas. Luis estaba trabajando con una cartilla que ella misma había creado, usando papel que Elena había conseguido de un comerciante local a cambio de que los niños mayores ayudaran con sus inventarios. «Suena cada letra por separado primero», le aconsejó pacientemente. «Sí, A, es A. ¿Qué palabra forman esos sonidos juntos?». Los ojos de Luis se iluminaron con comprensión. «Casa», exclamó con triunfo. «Exactamente», sonrió Esperanza. «Ahora trata de usar esa palabra en una oración». Mientras Luis trabajaba en su ejercicio, Esperanza miró alrededor del aula que había ayudado a crear. Las paredes estaban ahora decoradas con el alfabeto que había pintado cuidadosamente, usando pigmentos que Elena había conseguido de un artista local. Había mapas simples de España, que Miguel había traído en una de sus visitas regulares, y estantes improvisados llenos de los pocos libros que habían logrado reunir. Pero lo más hermoso para Esperanza eran las caras de los niños. Donde una vez había visto resignación y una aceptación temprana de un futuro limitado, ahora veía curiosidad, ambición y esperanza genuina. «Señorita Esperanza», la llamó Carmen, una niña de 12 años que se había convertido en su asistente no oficial. «La señora Elena quiere verla en su oficina». Esperanza dejó a Carmen supervisando a los niños más pequeños y caminó hacia la pequeña oficina donde Elena manejaba los aspectos administrativos del orfanato. En el camino, pasó por el jardín que los niños habían ayudado a establecer, donde ahora crecían verduras que complementaban sus comidas y hierbas medicinales que Elena usaba para tratar enfermedades menores. Encontró a Elena en su escritorio, rodeada de papeles y con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Siéntate, querida», le dijo Elena, señalando la silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar». Esperanza sintió un nudo en el estómago. En los últimos meses había llegado a conocer todas las expresiones de Elena, y esta particular no presagiaba nada bueno. «¿Es sobre Rodrigo?», preguntó directamente. Elena asintió gravemente. «Miguel vino esta mañana temprano. Parece que Rodrigo ha estado presionando para que el caso legal avance más rápidamente. Ha contratado abogados adicionales de Madrid, y hay rumores de que está ofreciendo sobornos sustanciales para asegurar un veredicto favorable». Esperanza había estado esperando esta noticia, pero aún así sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Durante 3 meses había permitido que se desarrollara una falsa sensación de seguridad. Casi había comenzado a creer que Rodrigo se habría dado por vencido y habría encontrado otras víctimas para sus obsesiones. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Miguel cree que tenemos quizás un mes antes de que el caso vaya a juicio», explicó Elena. «Y honestamente las probabilidades no están a nuestro favor».
Rodrigo tiene dinero, influencia, y ha logrado presentar el caso como una disputa contractual legítima más que como el intento de esclavización que realmente es. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio, donde podía ver a algunos de sus estudiantes practicando sus letras en tablillas de madera. La ironía no se le escapaba. Había encontrado su propósito en la vida justo cuando esa vida estaba siendo amenazada nuevamente. «Hay algo más», continuó Elena con voz suave. «El alcalde de Valladolid ha recibido presión para cerrar el orfanato». Esperanza se volvió bruscamente. «¿Cerrar el orfanato? ¿Por qué?» «Oficialmente por irregularidades administrativas», dijo Elena con amargura. «Pero sabemos que es otra táctica de Rodrigo. Está tratando de eliminar todos tus apoyos, aislar tus refugios. No puedo permitir que esto les pase a ustedes por mi culpa», dijo Esperanza con firmeza. «Si mi presencia está poniendo en peligro a los niños...» «No», interrumpió Elena tajantemente. «No te atrevas a sugerir que te irás. Estos niños te necesitan. Y más importante aún, nosotros elegimos estar aquí. Nadie nos está forzando a protegerte». En ese momento sonó un golpe suave en la puerta. Carmen asomó la cabeza tímidamente. «Perdón por interrumpir, pero el señor Miguel está aquí y dice que es urgente». Miguel entró a la oficina con expresión seria pero no derrotada. En sus manos llevaba varios documentos que puso sobre el escritorio de Elena. «Tengo noticias», anunció. «Algunas buenas, algunas preocupantes». «Empieza con las preocupantes», dijo Elena prácticamente. «Rodrigo ha acelerado el proceso legal. El juicio está programado para dentro de 2 semanas», dijo Miguel. «Y ha logrado que se traslade a un tribunal más favorable en una ciudad más pequeña, donde su influencia es más fuerte». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 semanas. Solo 14 días antes de que su destino fuera decidido por hombres que probablemente ya habían sido comprados. «¿Y las buenas noticias?», preguntó Elena. Miguel sonrió por primera vez desde que había entrado. «He estado trabajando con el abogado Fernando Aguilar y hemos desarrollado una estrategia que podría cambiar completamente el caso». Sacó uno de los documentos y se lo mostró a Esperanza. «¿Recuerdas cuando me dijiste que habías enseñado a leer a varios niños en la hacienda de Santiago?», preguntó. «Sí», respondió Esperanza, confundida sobre la relevancia. «Y algunos de esos niños ahora pueden escribir, ¿correcto?». «Los mayores, sí». «¿Por qué?». Miguel intercambió una mirada significativa con Elena. «Porque hemos logrado contactar con 3 de esas familias y están dispuestas a testificar sobre tu carácter, sobre el valor de tu trabajo y sobre el hecho de que siempre te trataron como una persona libre con derechos, no como propiedad». Esperanza sintió una chispa de esperanza. «¿Pero será suficiente?». «Hay más», continuó Miguel. «Aguilar ha descubierto que Rodrigo ha estado involucrado en otros casos similares en el pasado. Mujeres que desaparecieron misteriosamente después de disputas legales, tierras que fueron ganadas en circunstancias sospechosas. Estamos construyendo un patrón de comportamiento que mostrará que este caso no es una anomalía, sino parte de un sistema de explotación». Elena se inclinó hacia adelante. «Eso suena prometedor, pero también peligroso. Si Rodrigo se da cuenta de que están investigando sus otros crímenes...». «Ya se ha dado cuenta», admitió Miguel sobriamente. «Por eso necesitamos actuar rápido y de manera decisiva». Se volvió hacia Esperanza con una expresión intensa. «Esperanza, lo que voy a proponerte es arriesgado, pero creo que es la única manera de no solo ganar tu libertad, sino también de asegurar que Rodrigo nunca pueda hacer esto de nuevo a otra persona». Esperanza lo miró directamente a los ojos, sintiendo que su destino se balanceaba en el filo de una navaja. «Dígame qué necesita que haga». El plan de Miguel era audaz hasta la temeridad y requería que Esperanza hiciera algo que desafiaba todos sus instintos de supervivencia: presentarse voluntariamente ante Rodrigo Vázquez. La idea
explicó Miguel mientras extendía un mapa de la región sobre el escritorio de Elena. Es hacer que Rodrigo crea que has decidido rendirte, que el aislamiento y la presión legal te han quebrado y que estás dispuesta a aceptar su protección a cambio de que deje en paz al orfanato. Esperanza estudió el mapa, viendo la ubicación de la hacienda de Rodrigo marcada con una X roja que parecía siniestra incluso en papel. ¿Y luego qué?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que le helaba las venas. «Llevarás esto contigo», dijo Miguel, mostrándole un pequeño dispositivo que parecía un medallón común. «Es una invención nueva que Aguilar conoció en Madrid. Registra conversaciones y las almacena en una forma que puede ser reproducida más tarde». Elena frunció el ceño. «¿Eso es legal en un tribunal?» «Es una zona gris», admitió Miguel. «Pero si logramos que Rodrigo admita sus otros crímenes, sus amenazas, su patrón de comportamiento, tendremos evidencia que ningún juez podrá ignorar, sin importar cuánto dinero haya cambiado de manos». Esperanza tomó el dispositivo, sintiendo su peso ligero, pero significativo en su palma. «¿Y si algo sale mal?», preguntó. «¿Si se da cuenta de lo que estoy haciendo?». Miguel la miró con una intensidad que la hizo sentir tanto protegida como valorada. «Estaré cerca», prometió. «Aguilar y yo estaremos posicionados donde podamos intervenir si es necesario. Y tienes que recordar, Rodrigo te quiere viva y cooperativa. Su obsesión contigo es lo que lo hace predecible». Elena se levantó bruscamente de su silla. «No», dijo categóricamente. «No voy a permitir que esta niña se ponga en peligro de esa manera. Debe haber otra alternativa». «Elena», dijo Esperanza suavemente, «no hay otra alternativa. Si no hacemos algo decisivo ahora, Rodrigo ganará el caso. Yo perderé mi libertad y él seguirá usando el sistema legal para destruir las vidas de otras personas. No puedo vivir con eso». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el patio donde sus estudiantes estaban jugando durante su descanso de la tarde. Carmen estaba ayudando a los niños más pequeños con un juego que involucraba reconocer letras, y Luis estaba leyendo en voz alta a un grupo fascinado. «Estos niños me han enseñado algo importante», continuó Esperanza sin voltear. «Me han enseñado que a veces la única manera de proteger lo que amamos es arriesgarlo todo para preservarlo». Durante los siguientes 3 días, prepararon meticulosamente cada aspecto del plan. Miguel había enviado un mensaje a Rodrigo, aparentemente de parte de Esperanza, indicando que ella estaba dispuesta a discutir una resolución amistosa del conflicto legal. La respuesta había llegado rápidamente. Una invitación a cenar en su hacienda, redactada en términos que sugería que Rodrigo creía haber ganado ya. El día señalado amaneció gris y ventoso, como si el propio cielo reflejara la tensión que todos sentían. Esperanza se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido simple pero elegante que Elena había conseguido para la ocasión. El pequeño dispositivo de grabación estaba oculto bajo su chal, invisible pero constantemente presente en su conciencia. «Recuerda», le había dicho Aguilar durante su último ensayo, «déjalo hablar. Los hombres como Rodrigo no pueden resistir presumir de sus conquistas. Cuanto más cómodo se sienta, más revelará». Miguel la acompañó hasta las afueras de la propiedad de Rodrigo, donde se separaron según el plan. Ella continuaría sola hasta la casa principal, mientras él se posicionaría en un lugar donde pudiera observar e intervenir si fuera necesario. «Esperanza», la llamó cuando ella estaba a punto de alejarse. Ella se volvió, viendo en sus ojos una mezcla de admiración, miedo y algo más profundo que ninguno de los dos había verbalizado aún. «Ten cuidado», le dijo simplemente. «Y recuerda que no importa lo que pase, ya has ganado, ya has probado que eres más fuerte que todo lo que él puede hacerte». La hacienda de Rodrigo era impresionante de una manera que estaba destinada a intimidar. Los jardines eran perfectos pero fríos, las fuentes elaboradas pero ostentosas.
Todo en el lugar gritaba poder y riqueza, pero también una vanidad que rayaba en lo patético. Rodrigo la recibió personalmente en la entrada principal, vestido con sus mejores galas y sonriendo con una satisfacción que no molestó en ocultar. «Mi querida Esperanza», dijo, tomando su mano y besándola con una familiaridad que la hizo estremecer. «Sabía que eventualmente verías la razón. Los idealismos juveniles son encantadores, pero la realidad siempre prevalece». La guió a través de salones opulentos, decorados con arte caro y muebles importados, manteniendo una conversación aparentemente casual que estaba llena de amenazas veladas y triunfo apenas contenido. «Espero que tu estancia en ese orfanato te haya enseñado el valor de la estabilidad y la protección», comentó mientras se dirigían al comedor. «Los lugares así, tan dependientes de la caridad y la buena voluntad, pueden ser tan frágiles. Un rumor aquí, una palabra allá, y pueden encontrarse sin recursos, sin apoyo. Es una lección que no he olvidado», respondió Esperanza cuidadosamente, permitiendo que una nota de derrota colorara su voz. Durante la cena, que fue servida con una elegancia excesiva por sirvientes que evitaban el contacto visual, Rodrigo se volvió progresivamente más confiado y hablador. El vino que consumía liberalmente soltó su lengua y comenzó a hacer referencias cada vez más explícitas a sus otros éxitos en asuntos similares. La viuda Martínez en Toledo se jactó mientras cortaba su carne. Pensó que podría desafiarme sobre las tierras de su difunto esposo. Ahora trabaja en mis cocinas, agradecida por la oportunidad de ganarse la vida honestamente. ¿Y nunca se resistió?, preguntó Esperanza, manteniendo su tono casual. Rodrigo rió. Al principio, por supuesto. Pero cuando se dio cuenta de que sus hijos podían enfrentar dificultades, si ella no cooperaba, se volvió muy razonable. Los niños son motivadores tan efectivos, ¿no te parece? Cada palabra era un clavo más en su ataúd legal, y Esperanza podía sentir el pequeño dispositivo capturando cada confesión. «Y la joven María en Segovia», continuó Rodrigo, claramente disfrutando de su audiencia. «Su padre pensó que podía apostarla y luego cambiar de opinión, como tu querido Santiago. Pero a diferencia de ti, ella no tuvo la fortuna de encontrar protectores idealistas». «¿Qué le pasó?», preguntó Esperanza, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. La sonrisa de Rodrigo se volvió cruel. «Digamos que aprendió que la obediencia es una virtud y que ahora está muy contenta en un convento donde puede reflexionar sobre los peligros de la desobediencia». Era más de lo que Esperanza había esperado obtener. Rodrigo no solo estaba admitiendo un patrón de comportamiento criminal, sino que estaba detallando casos específicos que podrían ser investigados y corroborados. «Pero no hablemos más de asuntos desagradables del pasado», dijo Rodrigo, levantando su copa de vino. «Hablemos de tu futuro, mi querida, un futuro mucho más brillante bajo mi protección». Se inclinó hacia adelante y sus ojos tenían un brillo que la hizo querer retroceder. «Serás bien cuidada, te lo prometo. Una habitación hermosa, vestidos finos y todo lo que una mujer puede desear, siempre que seas obediente y apreciativa». Era el momento que habían estado esperando. La confesión completa de sus intenciones, grabada en un dispositivo que podría reproducir sus palabras exactas en un tribunal, pero justo cuando Esperanza estaba a punto de encontrar una excusa para irse, Rodrigo hizo algo que no habían anticipado. Se levantó de su silla y caminó hacia ella, pero en lugar de los gestos posesivos que había estado haciendo toda la noche, se detuvo y la estudió con una expresión que había cambiado completamente. «¿Sabes qué, mi querida Esperanza?», dijo con voz peligrosamente suave. «Creo que me has subestimado». El aire en el comedor se volvió denso como plomo cuando Rodrigo pronunció esas palabras. Esperanza sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero se obligó a mantener una expresión de confusión inocente. «No entiendo a qué se refiere, señor».
dijo con voz que apenas temblaba. Rodrigo caminó lentamente alrededor de la mesa, como un predador cercando a su presa. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol con un ritmo que parecía marcar los segundos de libertad que le quedaban a Esperanza. «Es curioso», murmuró, deteniéndose justo detrás de su silla. «Durante meses has demostrado una resistencia férrea, una determinación que bordeaba la insolencia, y de repente apareces en mi puerta, sumisa y dispuesta a negociar. ¿Realmente crees que soy tan tonto?» Esperanza podía sentir su presencia como una sombra amenazante sobre ella. El dispositivo de grabación bajo su chal se sentía como si pesara toneladas. «He aprendido que la resistencia solo trae dolor a quienes me importan», respondió cuidadosamente. «Los niños del orfanato no merecen sufrir por mi orgullo». «Ah, sí», sonrió Rodrigo, regresando a su asiento pero sin apartar sus ojos de ella. «Los niños. Es admirable tu preocupación por ellos. Pero dime, ¿qué opinas de los pequeños dispositivos que los espías usan ahora en Madrid? Dicen que pueden grabar conversaciones enteras». El corazón de Esperanza se detuvo por un instante, pero su rostro permaneció sereno. Años de servir en la hacienda le habían enseñado a ocultar sus emociones. «No sé nada sobre esas cosas», dijo. «Soy solo una mujer simple del campo». Rodrigo rió, pero no había humor en el sonido. Una mujer simple que ha logrado enseñar a leer a docenas de niños, que ha organizado un orfanato caótico en una institución funcional y que ha inspirado a hombres respetables a arriesgar sus reputaciones defendiéndola. «No, querida Esperanza, eres muchas cosas, pero simple no es una de ellas». Se levantó nuevamente y caminó hasta una ventana que daba al patio principal. Esperanza podía ver su reflexión en el cristal, y la sonrisa que adornaba su rostro era más aterradora que cualquier expresión de ira. «¿Sabes qué es lo que realmente me fascina de ti?», continuó sin voltear. «No es tu belleza, aunque la tienes. No es tu inteligencia, aunque es considerable. Es tu capacidad para inspirar lealtad en otros. Es un don raro y valioso». «Señor Rodrigo». «Silencio», cortó con voz súbitamente dura. «Ahora hablaré yo». Se volvió hacia ella, y por primera vez esa noche Esperanza vio al verdadero hombre detrás de la máscara de cortesía civilizada. Sus ojos brillaban con una obsesión que trascendía el deseo simple y se adentraba en territorio de locura. «Sabía que vendrías aquí esta noche con algún plan», continuó. «Sabía que tu Miguel y su abogado estarían involucrados. Los he estado observando durante semanas». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Si Rodrigo sabía sobre el plan, entonces Miguel podría estar en peligro. «Pero aquí está lo hermoso del asunto», sonrió Rodrigo. «No me importa. De hecho, estoy contando con ello». Caminó hasta un aparador ornamentado y sacó una botella de brandy caro. Se sirvió una copa generosa y tomó un sorbo antes de continuar. «Verás, he decidido que ganar simplemente no es suficiente. Quiero destruir completamente a todos los que se han atrevido a desafiarme. El orfanato cerrará. Miguel perderá sus tierras por las deudas que contraerá tratando de salvarte. Y tú serás el premio que hará que todo esto valga la pena». «Está loco», susurró Esperanza, la máscara de sumisión finalmente cayendo. «¿Loco?», rió Rodrigo. «Quizás, pero soy un loco con poder, dinero e influencia, y tú eres solo una mujer sin familia, sin recursos reales, dependiente de la caridad de otros». En ese momento, un ruido fuerte resonó desde el exterior de la casa. Sonaba como si alguien hubiera tirado una puerta pesada. Rodrigo frunció el ceño y se dirigió hacia la ventana. Lo que vio allí hizo que su rostro se pusiera pálido. «Imposible», murmuró. Esperanza se levantó de su silla y miró por encima del hombro de Rodrigo. En el patio principal, iluminado por las antorchas, estaba Miguel, pero no estaba solo.
Con él había al menos una docena de hombres, algunos que reconoció como padres de sus estudiantes, otros que parecían ser trabajadores de las tierras de Miguel, y al frente del grupo estaba una figura que hizo que Esperanza sintiera una oleada de esperanza tan fuerte que casi la mareó. El padre Antonio, sosteniendo un crucifijo y con una expresión de determinación raiteosa que habría intimidado al mismísimo diablo. «Parece que sus planes no han funcionado tan bien como esperaba», dijo Esperanza, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Rodrigo se volvió hacia ella con furia apenas contenida. «Esto no ha terminado», gruñó. «Pueden haber ganado esta batalla, pero yo...» Sus palabras fueron interrumpidas por un golpe fuerte en la puerta principal, seguido por la voz del padre Antonio, que resonó por toda la casa. «Rodrigo Vázquez, en nombre de la justicia y la decencia cristiana, venimos a reclamar a la mujer que has mantenido aquí bajo falsas pretensiones». El momento de la verdad había llegado, y Esperanza supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que siguió después de la llegada del padre Antonio y su grupo de rescatistas fue un torbellino de eventos que se desarrollaron con la rapidez de una tormenta de verano. Rodrigo, confrontado por la evidencia irrefutable de sus confesiones grabadas y la presión de una comunidad unida en su contra, vio como su mundo de poder construido sobre la intimidación se desmoronaba en cuestión de horas. El abogado Aguilar había llegado con las autoridades provinciales, quienes arrestaron a Rodrigo no solo por los cargos relacionados con Esperanza, sino por una lista creciente de crímenes que habían salido a la luz durante la investigación. «La justicia divina tiene su propia forma de trabajar», le había dicho el padre Antonio a Esperanza mientras salían de la hacienda esa noche. «A veces usa instrumentos humanos, pero siempre encuentra su camino». 6 meses después, mientras Esperanza se arreglaba frente al espejo de su nueva habitación en la Casa de la Esperanza, que ahora había crecido para albergar a 45 niños, reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. El orfanato había prosperado más allá de los sueños más ambiciosos de Elena. Las donaciones habían comenzado a llegar de toda la región después de que la historia de Esperanza se extendiera, no como un cuento de víctima, sino como una historia de valentía y transformación. La pequeña escuela que había comenzado en una habitación ahora ocupaba un edificio completo y tenían una lista de espera de familias que querían enviar a sus hijos a aprender con la maestra milagrosa que había desafiado al hombre más poderoso de la provincia. «¿Estás lista?», preguntó Elena desde la puerta, vestida con su mejor vestido para la ocasión especial. Esperanza se volvió, llevando puesto un vestido de boda simple pero hermoso que las mujeres del barrio habían cosido colectivamente como regalo. Su cabello estaba adornado con flores frescas del jardín que los niños habían cultivado, y en sus ojos brillaba una felicidad que había tardado toda una vida en encontrar. «Estoy lista», respondió con una sonrisa que irradiaba paz. La ceremonia se celebró en el patio principal de la Casa de la Esperanza, bajo un cielo azul perfecto que parecía bendecir la ocasión. Los invitados eran una mezcla extraordinaria de personas cuyas vidas se habían entrelazado a través de la historia de Esperanza. Trabajadores de la hacienda que había conocido años atrás, padres de sus estudiantes actuales, comerciantes locales que habían llegado a respetarla y, por supuesto, todos los niños del orfanato que la consideraban no solo su maestra sino su héroe personal. Santiago había venido desde su hacienda visiblemente envejecido, pero con una paz en sus ojos que no había tenido antes. Se acercó a Esperanza antes de la ceremonia. «Gracias», le dijo simplemente, «por enseñarme que la redención es posible incluso para un viejo tonto como yo». «Gracias a usted», respondió Esperanza, «por darme finalmente la libertad, aunque haya tomado un camino tortuoso llegar aquí». Cuando Miguel tomó sus manos frente al padre Antonio, que oficiaba la ceremonia,
Esperanza no pudo evitar pensar en cuán diferente era este momento de aquella noche terrible cuando Santiago había pronunciado las palabras que habían cambiado su vida para siempre. Me perdió en la apuesta, había dicho entonces, creyendo que estaba describiendo una pérdida. Pero ahora Esperanza entendía que había sido todo lo contrario. Había ganado todo lo que realmente importaba. ¿Aceptas a Miguel como tu esposo?, preguntó el padre Antonio. Sí, respondió Esperanza con voz clara que carried por todo el patio. Acepto. Cuando se besaron como marido y mujer, los niños del orfanato estallaron en aplausos y gritos de alegría. Carmen, ahora de 15 años y la asistente principal de la escuela, tenía lágrimas en los ojos. Señorita, perdón, señora Esperanza, la corrigió Luis, ahora un lector competente de 11 años. ¿Esto significa que nunca nos va a dejar? Esperanza se arrodilló para estar a su altura y lo miró directamente a los ojos. Luis, le dijo con la misma paciencia infinita con la que había respondido miles de preguntas durante los últimos meses, esta casa es mi hogar y ustedes son mi familia. No hay ningún lugar en el mundo donde preferiría estar. Mientras el sol se ponía sobre Valladolid, pintando el cielo de dorados y rosas, Esperanza Miguel Herrera, porque había elegido tomar el apellido de su esposo no por tradición, sino por amor, se quedó de pie en el patio rodeada de todos aquellos que había llegado a amar. Había comenzado como una sirvienta perdida en una apuesta, pero había encontrado algo mucho más valioso que la libertad. Había encontrado su propósito, su familia y su propia versión de la felicidad. Y en los años que siguieron, cuando contaba su historia a nuevos estudiantes o a visitantes curiosos, siempre terminaba con las mismas palabras. A veces, las pérdidas más dolorosas son en realidad el comienzo de las victorias más hermosas. Solo tenemos que tener el valor de seguir caminando cuando el camino se vuelve difícil. La mujer que había sido apostada como una posesión se había convertido en dueña de su propio destino, y su historia se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones de mujeres y hombres a luchar por su derecho a escribir sus propias finales felices. Si esta historia de valentía y redención te emocionó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos que te harán reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad. Compártenos en los comentarios, ¿qué harías si fueras Esperanza? Tu historia también merece ser contada.